Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con Estamos ya en este momento con el doctor Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en los estudios de FM Mundo 98.1 para hablar sobre este intento de hacer algo. Todavía no sabemos qué, vamos a consultarle enseguida con la Corte Constitucional. Hay una convocatoria para integrar una veeduría y un poco vamos entrando en contexto. Doctor Vera, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Sí, muchísimas gracias, Fausto, María Carmen, por esta oportunidad. Hemos tenido la oportunidad de vernos alguna vez por Zoom y gracias por poder hacer ahora en vivo, coincide con nuestras agendas. Efectivamente, quiero ser categórico en aquello, no existe hecho ninguno que sugiera, primero porque no podemos, no es nuestra competencia, y segundo porque no tenemos capacidad ninguna. Y eso quiero ser enfático, lo hemos venido desarrollando por fin desde el día de hoy que hemos podido. El Consejo de Participación no tiene facultad ninguna, ni de destituir, descalificar, sancionar, o peor aún, a ninguno de los miembros de la Corte Constitucional generar ninguna actuación que ponga en riesgo siquiera la participación de nuestros jueces de la Corte Constitucional. Eso es falso, no se puede hacer aquello. No obstante, ¿se mantiene la convocatoria para la conformación de la veeduría? Sí, así es. ¿Y esto por qué? Porque, y esto un poco para desmitificar el relato falso que se ha propuesto por algunos medios, y es una pena, inclusive por algunos de los consejeros y funcionarios del Consejo de Participación. El 12 de mayo, es decir, antes que nosotros nos posesionemos, una ciudadana solicitó una veeduría específicamente para diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas y cese de función de la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Esto fue el 12 de mayo, antes que estemos posesionados. El 16 de mayo contestamos a esta solicitud de veeduría negando la misma. Es decir, se hizo un informe jurídico y el Consejo de Participación, ya nuestro, ya en funciones nosotros, negamos la solicitud de esta veeduría, evidentemente porque atendía o podía atender a la posibilidad de generar una contradicción con la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional. Entonces nosotros negamos esta solicitud. La ciudadana, en este caso de Manabí, fue a Manabí, presentó no sé si una sola persona o un colectivo, presentaron una acción de protección, y en esta acción de protección el juez, después de un procedimiento al cual fuimos, defendimos a la institución, hicimos una defensa conjunta con la Procuraduría General del Estado, solicitando que se niegue esta veeduría. El juez dictaminó que no existe discordia o que la creación de la veeduría pues no se contrapone a la sentencia de la Corte Constitucional, al dictamen, ya que específicamente el dictamen de la Corte Constitucional en su párrafo 84, literal E, habla de la autotutela respecto del Consejo de Participación, no de la ciudadanía. Es por esto que cuando viene esta sentencia, que fue apelada en la audiencia, en la defensa conjunta con la Procuraduría, nosotros tenemos que, nos guste o no, aunque argumentalmente podamos estar en contra, como ya 2 veces lo hemos manifestado, primero negando la veeduría y segundo en juicio, tenemos que acatar esta sentencia. Entonces lo único que se realizó es acatar la sentencia, y como la sentencia ordena que de forma inmediata, so pretexto o so pena de destitución de cualquier funcionario que se oponga a aquello, automáticamente se inició bajo el reglamento que en este momento está vigente, la ley de veedurías, se dio paso a armar esta veeduría. Entonces la convocatoria se hizo el día miércoles la semana pasada y está aperturada del 4 al 11 para, de ser el caso de que la ciudadanía se anime, pues conformen esta veeduría. Ahora, muchos de los constitucionalistas que han analizado esto que ocurre por estos días han coincidido en que incluso han dicho, y voy a citar una parte textual, que hay jurisprudencia que ha indicado que los fallos constitucionales irregulares son inejecutables. ¿Por qué
acatar una resolución de un juez que tiene todos estos vicios? Sí, usted mismo lo señala, incluso les guste o no, bueno, parece que sí les gusta, pero... Como ya usted lee la mente. Parece. No, psíquico. No, mentira. No, indistintamente de nuestras posiciones personales, y esto hay que ser clarísimo. Yo personalmente, por ejemplo, he sido un crítico respecto a la constitución del Trujillato, a la forma en que se elaboró esta consulta popular, pero eso no tiene nada que ver. Inclusive la semana pasada, y se ha confundido un poco a propósito, me da la impresión, el día lunes de la semana pasada tuvimos el juicio ante el contencioso administrativo de la ex jueza del Consejo Nacional Electoral, de la ex vocal, presidenta Nubia Villasís, en el cual ella reconoció que la consulta popular del 2018 carece de dictamen de constitucionalidad. Eso lo publicamos lunes y martes y me da la impresión que por eso se generó esta confusión cuando se hablaba de que se está por fin desmontando o dando la realidad del Trujillato. Ahora, volviendo a su pregunta, es sencillísimo. Nosotros, nuestra ley de veedurías, en su artículo 28, establece que para la conformación de una veeduría pueden haber tres formas. Una, la ciudadanía, que en este caso el Pleno del Consejo no hace nada. Simplemente se constituye por la Coordinación de Control Social y cuando esta veeduría llegue a un informe, nos da recomendaciones que nosotros podemos aceptarlas o negarlas. Esto, por si acaso, no es vinculante. ¿Qué significa? Que bajo ninguna circunstancia, digamos, en el hipotético, que se genere esta veeduría y la veeduría decide decirnos que recomienda la destitución de la Corte Constitucional, le tendremos que responder que no es legal, no es jurídico, que ellos pretendan generar un cambio de las decisiones del Trujillato. Pero en suma no tiene ni pies ni cabeza la veeduría. Eso, vamos a lo segundo que le quería comentar. Nosotros cuando conocemos en pleno una constitución de una veeduría, el artículo 28, literal B y C, cuando es iniciativa propia del Consejo o cuando una autoridad, por ejemplo, para los concursos de registro de propiedad, registro mercantil, las alcaldías nos solicitan una veeduría, esas que vienen de parte de autoridad, esas sí las conoce el Pleno del Consejo. Y hay que atender y entender que hay un antecedente que sucedió este año, en enero del 2023. Los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana fueron destituidos. ¿Por qué? Por incumplimiento de una sentencia constitucional. Entonces, en este momento... O sea, lo que ustedes están haciendo es evitar ser destituidos. Y no solo eso, evitar cometer un delito. En este momento estamos en una encrucijada sencilla, que es el juez, al haber ordenado la constitución de la veeduría, nosotros estamos imposibilitados legalmente de incumplir aquella disposición judicial. ¿Por qué no les comunicaron de esto? ¿Por qué tanto los consejeros Calvache, Fantoni, Bonifaz, quienes evidentemente además se oponen a esto, no fueron comunicados? De hecho, Nicole Bonifaz dice que se enteró por los medios de comunicación sobre la sentencia y después se enteró el 30 de agosto, dice, y que no se le puso a consideración del Pleno. Ya, ahí... Esto fue entre la mayoría correísta. Ahí hay dos mentiras, ¿no? No existen mayorías ni minorías correístas o socialcristianas o de Lazo o de Construye, ¿no? Porque ahora todo el mundo se quiere adjudicar o pretenden endilgar alguna responsabilidad política. Esto es un discurso falso. Volviendo al tema, es sencillo. Nosotros no podemos desatender una decisión judicial, sino automáticamente nos podrían iniciar un proceso penal por incumplir una orden legítima de autoridad competente. Segundo, es una impronta de este Consejo. Las 3 sentencias que competen al Consejo han sido acatadas todas en menos de una semana. ¿Para qué? Para evitar justamente caer en lo que ya existe como antecedente, que la Corte Constitucional pueda destituirnos por este incumplimiento. Entonces hicimos lo que en lógica se debe hacer, cumplir la orden del juez de Manabí, en este caso en una veeduría, pues que no tiene trascendencia o infracción ninguna respecto del dictamen de interpretación constitucional, y frente a la solicitud de la Corte Constitucional respondimos en este plazo fatal que nos dieron de 24 horas exactamente lo que hicimos. Y segundo, y vamos a la parte de los vocales, en esta petición también expresamente, que esto está en las redes y fue entregado a todos los consejeros el día de ayer a través del KIPUX,
expresamente señalamos y le decimos a la Corte Constitucional que nos digan ellos si debemos incumplir la sentencia. En caso que la Corte nos diga, oiga, esta sentencia usted no debe cumplirla, pues se va a paralizar. Segundo, que es lo más importante, porque esto atañe al ciudadano común, que es si esta sentencia, la interpretación constitucional, el mal llamado blindaje, autoblindaje, cuando es autotutela, abarca únicamente al Consejo de Participación o a cualquier ciudadano que en base a la Ley Orgánica de Participación pueda activar cualquier mecanismo. Ahora ha sido una veeduría, mañana pueden hacer un observatorio. Pero son temas de interés público. Por supuesto, en este caso, ¿qué mayor interés público que ciudadanos quieran por efectos de transparencia conocer la verdad? Insisto, no es de oficio. Pero supuestamente no es... Las víctimas de allí son los jueces de la Corte Constitucional cesada. No hay necesariamente un interés público general. En ese caso, el interés público general y la demanda es en contra del Consejo. Eso es lo más grave, que se ha omitido decir que quienes fuimos demandados en este caso fuimos el Consejo de Participación. ¿Y por qué no apelaron ustedes? Claro que apelamos, está en el audio de apelación. Cuando se hace una defensa conjunta, si estamos 4 abogados, y claro, hay personas que en su vida han litigado, no tienen ni idea de lo que estamos hablando, evidentemente si una de las personas apela, siendo los demandantes, no solo por las leyes que determinan la apelación, sino sobre todo por el doble conforme, siempre los demandados vamos a tener la capacidad de generar. Mire, para que no haya suspicacias al respecto, ya hemos presentado un escrito adhiriéndonos, ¿sí? Aunque no es necesario, porque finalmente... Y después de que les estalló el problema. Y gracias, no, porque esto, insisto, fue el lunes de la semana pasada. Ya tenemos 10 días prácticamente con esta sentencia. ¿Cuál fue el problema y la gravedad? Que como usted muy bien lo indica, algunos de los consejeros, y esto es absolutamente falso, revisen por favor el informe semanal del miércoles de la semana pasada, en que expresamente señalo que hay 3 sentencias que tuvimos que observar durante esa semana. La de Nubia Villasís, la del juez de Manabí y la que corresponde al concurso del Consejo Nacional Electoral. Vamos en este momento a escuchar lo que precisamente en nuestros noticieros se refirió a este tema el consejero Andrés Fantoni. A ver si podemos ponernos los audífonos, por favor, para escuchar y tener la reacción inmediata. Esto no es un desmarque de ahora, porque vienen haciendo inconsistencias, ¿no? A veces convenios sin informes jurídicos, saltarse resoluciones de jueces. Hemos visto un accionar nefasto, bajo, que le ha hecho un daño rotundo. Yo creo que la ciudadanía le dio otra oportunidad en la consulta popular y vemos este accionar pésimo, malo, que hace que, no solo él, lamentablemente, pues somos un cuerpo colegiado, la ciudadanía dice Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y sabe que somos 7, pero los 7 quedamos mal por su forma de actuar, por su prepotencia, por su autoritarismo, tal vez por sus situaciones particulares que le hacen un daño colectivo y también a la entidad, siendo de esta manera, irrumpiendo la Constitución, las normas, las leyes, y son abogados. Eso es lo más vergonzoso, que no les importa absolutamente nada con tal de hacerle daño a la entidad y a la ciudadanía. Eso no lo vamos a permitir. Bien, la crítica sale de adentro, de casa. Sí, mire, es una lástima que hayan puesto solo o escogido. Esto fue el día de hoy, previo al inicio de la sesión. Mantuvimos una conversación entre consejeros de más de 1 hora. Es una pena que hayan escogido únicamente la actuación incendiaria de parte del consejero Fantoni. De hecho, la idea de este pleno que tuvimos fue justamente esclarecer. Y lo podemos escuchar, no da ningún dato real. ¿A qué se refiere? Y habrá que preguntarle, cada quien es dueño de lo que dice, ¿no? Y a cada quien deberá exigir que lo compruebe, pues diga en qué caso se ha actuado con autoritarismo o incumpliendo los reglamentos. Es más, y en profundidad, lo que hemos demostrado, recuerden que esto sucedió el lunes a las 6 de la tarde. Fuimos notificados con el supuesto plazo de 24 horas por parte de la Secretaría Técnica y que automáticamente en 24 horas nos solicitan generar información so pena y pretexto de destituirnos. La Secretaría Técnica, ni siquiera los jueces de la Corte Constitucional. Y lo tuvimos que hacer en tiempo récord y sobre todo explicar no solo a la Corte, sino a la ciudadanía de que se está generando nuevamente una farsa
como el relato de la fiscal que la queríamos supuestamente destituir, como la supuesta pelea con el presidente Lasso por el tema del edificio, como mi supuesta destitución por parte del contencioso electoral. Entonces, todos estos relatos que hacen daño, son relatos en base a ciertos hechos que... No, son relatos que no tienen ningún fundamento fáctico. En este momento, si nos ceñimos al tema de la sentencia de un juez de Manabí, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece específicamente que la propia Corte Constitucional, en caso de así decidirlo, puede escoger una sentencia y sobre esta sentencia o modular o generar una interpretación erga omnes que pueda ser válida para todos o una interpretación particular respecto de este caso. Es decir, la propia Corte, ante este conflicto que existe de una decisión de un juez de Manabí y supuestamente el conflicto con la sentencia interpretativa, pues tiene que resolver. Lo que nosotros hicimos, insisto, cumpliendo el ordenamiento jurídico, cumpliendo las leyes y sobre todo preservando la garantía máxima, que es que la ciudadanía pueda acceder de forma legítima a cualquier mecanismo de participación, es consultarla a la Corte, decirle, oiga, nosotros estamos cumpliendo una sentencia, si no la cumple usted me destituye, si no la cumple la Fiscalía General me allana y va a decir que cometimos un delito. Ahora, porque estamos cumpliendo, alguien se metió en la cabeza decir que vamos a destituir a la Corte cuando eso es imposible. O sea, hay que ser, disculpen, no uso mucho esa palabra. Al menos legalmente no es posible y jurídicamente no es posible. No obstante, en su primera reacción, cuando se conoció de esto, ya en aparición en redes sociales, en las cuentas del Consejo de Participación Ciudadana, usted se refería principalmente a las, lo dijo así, atrocidades del Trujillato, avalando la disposición del juez, avalando esta creación de esta conformación de la veeduría. ¿Qué se pretende entonces? Mire, esa información, con mayor respeto, es falsa, porque ese tuit y esa información que la dimos en un informe ciudadano me refería exclusivamente al proceso contencioso administrativo que se sigue en Guayaquil, que lo sigue la ex vocal del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, en contra del Estado. ¿Qué sucedió? La ex vocal, hay que recordar que ella fue la que dio paso a la consulta popular del 2018. Luego, claro, pues la traicionaron, la votaron, a ella también, y cambiaron a todo el Consejo Nacional Electoral, y ahora ella demanda y solicita que el Estado le pague una indemnización, o en su defecto que la restituyan en el cargo, lo cual es absurdo, ¿no? Entonces fuimos a esa audiencia el día lunes de la semana pasada, y en la audiencia claramente su abogado expuso que ellos confesaban y declaraban que la consulta popular del año 2018 no tuvo dictamen de constitucionalidad. A eso nos referimos y por eso hay unos medios que me parece malintencionados, nos ponen las dos noticias una al lado de otra, cuando en un caso estamos hablando de un proceso contencioso administrativo en la ciudad de Guayaquil y en el otro caso, sí, de la sentencia de Manabí. A esto me refiero y en eso quiero ser categórico. Yo desde el año 2018 he escrito libros al respecto, tengo artículos como jurista, como abogado, sobre y la crítica permanente, argumentada, de por qué no se tuvo que haber dado la consulta popular. En este caso, la ex presidenta del Consejo Nacional Electoral nos ha dado la razón al decir que no existe dictamen y por eso hablamos que se está desmontando la idea falsa que se pretendía dar legalidad o cobertura de legalidad a esta consulta. Eso no tiene nada que ver con el cumplimiento irrestricto y con el respeto que siempre vamos a tener de las instituciones. ¿Usted personalmente cree que esta veeduría debería crearse, cree que debería revisarse o, como dice el texto de la sentencia, de la resolución del juez, hacer un diagnóstico de lo que ocurrió con la Corte Constitucional? Mire, aquí lo importante es no lo que yo crea, ni lo que usted cree, ni lo que la gente cree. La paz, la seguridad jurídica se basa en el cumplimiento irrestricto de la ley. El reglamento de veedurías establece que es una capacidad y la Constitución, en el artículo 204, establece que el primer gran fiscalizador del poder público, que incluye a todos los funcionarios públicos, es evidentemente el pueblo. Entonces, si queremos decir, y la Corte Constitucional tendría la plena facultad, sería gravísimo, pero tiene la plena facultad de decir que
el candado, como le llamen, blindaje constitucional, autotutela de la Consejo de Participación, también incluye a que la ciudadanía no pueda observar, ver, opinar siquiera sobre la situación del ¿Cuál es el efecto de observar, ver, opinar, revisar, diagnosticar? Sobre todo la garantía de fiscalización social, pues, la fiscalización de transparencia, el poder que la ciudadanía tenga capacidad de ser escuchada. Y ojo, hay mucha gente que dice, no, pero es que un saludo a bandera no sirve para nada, porque en efecto no tiene o carece de efecto vinculante. Sin embargo... ¿Deslegitimar una corte? Sin embargo, no puede deslegitimar nada, porque simplemente la resolución... Abonar a la desinstitucionalización del país. Tampoco, porque es una veeduría que en este momento ni siquiera existe. ¿Qué podría ocurrir? Porque, insisto, todo este desastre... Pero está en camino de existir. Que se ha armado es sobre un hipotético. Digamos que mañana... no se conforma sigue haciendo el llamado para que... O se conforma la veeduría y resuelven diciendo que todo está perfecto y que todo está bien. O resuelven diciendo que efectivamente ellos consideran que existieron violaciones en la designación. Nuestra postura institucional va a ser algunas recomendaciones, las que sean contrarias a derecho. ¿Cuáles son posibles? Por ejemplo, que digan alguna barbaridad como que hay que destituir a la Corte Constitucional. En ese caso, las resoluciones de las barbaridades posibles. Por supuesto, pero esa veeduría efectivamente no da patente de corso para en algún momento, existe ya alguna jurisprudencia de veedores que intentaron hacer lo que les daba la gana, algunos están presos inclusive, o tuvieron que cumplir sentencia. Sin embargo, esta veeduría va a tener al final un informe técnico y un informe jurídico. Si recomiendan cualquier barbaridad, pues tendremos que decirle, oiga, eso es contrario a derecho. Y las recomendaciones que pueden ser, por ejemplo, informar de esto a la propia Corte Constitucional, informar de esto a la propia Asamblea, pues podrán ser acogidas. Ahora, lo importante y para mí sí me parece lamentable, tener en un país que nos matan de a 30 día a día, de que hay necesidades y prioridades, de que tener que gastar tiempo y discutir en algo que sencillamente no tuvo que haber sido noticia. Una veeduría ciudadana, que es el emblema de la participación de cualquier naturaleza máxima. Dispuesta de forma irregular, aparentemente. No, porque fue por orden judicial. Nosotros no es de oficio. Ya el juez está investigado por fiscalía, por presunto prevaricato, podría ir preso. Hubo gente que empezó a decir que querían hacer un símil con las actuaciones de otros consejeros. Hay que recordar que las actuaciones de oficio, por supuesto que deben estar sancionadas. ¿Por qué? Porque hay un blindaje constitucional. Nos gusta o no, estemos de acuerdo o no, doctrinalmente, argumentativamente, la ley se cumple. No puedo decir, por ejemplo, que como no me gustan los impuestos no los pago, o porque no me gusta la sentencia no la cumplo. En este caso no podemos generar, y sobre todo hay que ser transparentes y orgánicos respecto sobre todo a la gestión pública. Si nosotros no cumplíamos esta sentencia, ¿verdad? Y usted no va a encontrar ningún correo electrónico, mail u orden de ningún, y hablo por todos los consejeros en este caso, que haya solicitado a la Coordinación de Control Social que resuelva y que actúe de esta manera. Porque no es nuestra competencia. Si yo hubiese elevado, porque es capacidad de la presidencia disponer el orden del día, si yo hubiese elevado esto a una disposición del Pleno, ahí sí, pues con justa razón, digan que hemos interferido de alguna manera en la creación de una veeduría que no está en nuestra facultad. Y hay quienes creen que hay detrás de esto, aparentemente por todos los hechos que han ocurrido en secuencia en el Consejo de Participación Ciudadana, que está presidido por usted, que hay una agenda específica y que responde a temas políticos. Entre ellos, Pablo Dávila, no sé si le podemos escuchar, si lo tenemos a mano. Pablo Dávila conversó precisamente con nosotros. Escuchémosle, por favor, si nos podemos poner los audífonos. Hay una intención de orden político que es desconocer la conformación de la Corte Constitucional que actualmente se encuentra en funciones y que fue designada originalmente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. La ciudadanía debe recordar, si usted me permite, Fausto, que claro, el Consejo Transitorio no solamente ejerció las facultades ordinarias que tiene el Consejo permanentemente previstas en la Constitución, ejerció facultades extraordinarias, y esas facultades extraordinarias tenían un plazo, terminaban en el vencimiento de ese plazo, que era
si recuerdo bien, de un año aproximadamente, en el cual teníamos que evaluar el trabajo y las funciones de las autoridades y cesarlas en funciones fruto del proceso de evaluación. Eso es precisamente lo que el Consejo ahora no puede revisar. Es lo que ha dicho Pablo Dávila, y no es el único. Hay un olor político allí. Bueno, ahí primero, no sé quién es, con todos los respetos, ¿no? Al doctor, ingeniero, no sé qué sea, el señor Pablo Dávila, pero a confesión de parte, relevo de prueba, pues él acaba de decir que el Consejo no puede revisar las actuaciones del ex Consejo de Participación Transitorio, y no lo hemos hecho. Hemos cumplido una decisión judicial, así como lo hemos venido haciendo. Y le digo con el mayor de los respetos, él mismo acaba de darnos la razón. ¿En qué momento nosotros hemos sugerido siquiera revisar las actuaciones del Consejo de Participación? Hemos dado cumplimiento. Si hubiese sido de oficio, e insisto, si hubiésemos aceptado la solicitud de la ciudadanía el 12 de mayo, de conformar, porque nos da la gana, una veeduría, a lo mejor se podría interpretar aquello. Pero lo negamos. Ecuador, sepan que negamos esta veeduría. Y la negó el Consejo, el que yo presido, negamos en la conformación de esta veeduría. Y de ahí, un juez de Manabí aceptó que se haga. ¿Alguien está utilizando el juez? ¿Y esto por qué lo digo? Porque si se quiere o pretende generar suspicacias de índole político, pues están más perdidos que Papá Noel en mayo, pues. Porque dijeron lo mismo de la Fiscalía, que queríamos tumbar a la fiscal, cuando fue la propia fiscal que nos puso una indagación previa a los 7 consejeros. Después que teníamos rencillas políticas con el presidente Lasso, cuando el Banco Central y el presidente por decreto nos quiso quitar el edificio, se solucionó con una charla con el presidente. Después la supuesta destitución mía y de algunos de los consejeros por estas actuaciones o denuncias falsas en el contencioso. Y ahora generan nuevamente un discurso, un relato que nada tiene que ver, insisto, y como bien lo dice el doctor Pero apuntan Dávila, precisamente hasta los sectores que están cuestionados por un sector político. No, pero coincide, miren, Solo coincidencia. Frente a la ausencia de políticas públicas y al clamor ciudadano que por fin se les está dando cabida. Mire que el Consejo de Participación, lejos de que por primera vez en la historia, después de estos 5 años, estamos avanzando con pie firme en los concursos que estaban rezagados hace 2 años. Contralor, concurso del Consejo Nacional Electoral, Defensor Público. Hemos hecho una labor de territorio nunca antes vista en el país. Hemos suscrito acuerdos de colaboración e interinstitucional con juntas parroquiales que han sido olvidadas por el Consejo de Participación y por las funciones del Estado. ¿Cuál es entonces la intención con la Corte Constitucional? Ninguna, cumplir una orden judicial. La orden judicial que viene de un juez de Manabí y que pues nosotros tenemos que cumplirla hasta que la Corte Constitucional nos diga, oigan, no lo hagan. ¿Por qué? Porque vamos a modular aquello, o en su defecto que en la apelación digan, no, ¿saben qué? Esto sí transgrede de alguna manera en el imaginario la sentencia, el dictamen interpretativo, y pues tendremos que parar. ¿Qué es lo grave? Insisto, que se está conculcando o se está empezando a generar la probable violación del derecho de la ciudadanía de activar veedurías. ¿Por qué se habla de violación en este sentido? Incluso Mauro Ondino, un constitucionalista reconocido acá, él se planteaba algunas preguntas, no sin antes cuestionar también precisamente este fallo del juez de Manabí. Él dice, por ejemplo, cuáles son los derechos constitucionalmente consagrados que la veeduría defendería de la colectividad. Dígame usted. ¿Perdón? ¿Cuáles son los derechos? Repítame la pregunta. ¿Cuáles son los derechos constitucionalmente, y aparece Armijos, consagrados que la veeduría defendería de la colectividad? Estamos en debate, ¿no? No, por supuesto, hay que reconocer que el 204 es básico. La facultad de fiscalización es del pueblo. Nos guste o no, así está puesto en la Constitución. Entonces, las autoridades, y nos incluimos, tenemos que obedecer a este mandato de fiscalización social. En este caso, toda la argumentación jurídica y relatos que se han generado alrededor de este tema se resumen a una sola postura, que es que un juez dictó una sentencia y nosotros tenemos que acatarla. Ustedes se deslindan de la decisión del juez. En caso de que no la acatemos, estamos supeditados a un proceso penal por incumplimiento o a destitución por parte de la Corte Constitucional.
Entonces la Corte debe resolver. Y otra cosa, nosotros desde el día 1, desde la primera sesión ordinaria que mantuvimos, bueno, la primera fue para la elección de la presidencia, hemos sido los mayores críticos a estas acciones de protección. Sobre todo porque retrasan los concursos. ¿Usted está consciente que está haciéndose abuso de estas acciones? No diría en términos jurídicos que se pueda abusar, porque la ley no es mala o buena. Finalmente la ley es la ley, pero sí la utilización. Recordemos que el Consejo anterior, ¿verdad?, pese a haber sido destituido por la Asamblea Nacional, se mantuvieron en cargos por una acción de protección, lo cual es absurdo, porque un acto político no puede ser detenido como si se tratase de un acto administrativo, por una acción de protección que detiene actuaciones administrativas. ¿Le parece igualmente absurda esta decisión del juez? No, porque finalmente es una decisión que proviene de la ciudadanía. Y punto 2, es irrelevante completamente la interpretación, porque no es mi competencia. Si yo a cada una imagínense, de las acciones de protección, crease un trámite para ver si la cumplo o no, estaría incumpliendo. Algún ejemplo tan sencillo: los funcionarios que han sido destituidos o que han sido separados del cargo presentan acciones de protección, en algunos casos ganan, en otras pierden, y me ordenan la restitución. ¿Yo qué le voy a decir? Oiga, no, porque no me da la gana, yo considero de que su reinserción en la institución, pues no debo por qué seguirla, porque no pienso que este juez es un corrupto, que no tengo por qué cumplirlo. Insisto, en el momento que yo sugiero hacer eso o practico esa actividad, automáticamente estoy rompiendo el orden constitucional. Entonces es importante saber, la paz, la seguridad se debe al cumplimiento irrestricto de la ley y en este caso de las decisiones. De momento sigue la conformación de la veeduría, aun cuando no tenga efecto ni consecuencias. Por supuesto, está convocada del 4 al 11. Hay que ver si la gente se anima. No sé si con esto se van a animar a la conformación. Esperamos pues que sí, es un derecho ciudadano. ¿Más animado lo ve usted? No, la verdad, esto, insisto, es una situación que debe generar y resolver la Corte Constitucional. Son los llamados a decir al común cómo debemos comportarnos, y en este caso, insisto, sería gravísimo. Esperemos, vamos a ser 100% respetuosos de las decisiones, mucho más, por supuesto, en nuestra Corte Constitucional, sobre la modulación. O sea, ellos tienen que finalmente que dirimir algo que ellos mismos han creado, porque al consultarnos pudieron haber evitado esta consulta simplemente dirigiéndose al juez, agarrando la sentencia y modulándola para ver exactamente hasta dónde en el Ecuador tenemos la capacidad todavía de generar veedurías respecto a qué temas sí y a qué temas no. Doctor Vera, nuevamente, gracias por haber estado. Muchísimas gracias, un abrazo y buena semana. Y también gracias, para poder desmitificar toda esta situación, y espero que sea un capítulo más, un malentendido, y que avancemos en paz a las prioridades del país, ¿no? Seguridad, educación todavía y son salud. Temas por resolver. Gracias nuevamente. Sí, el doctor Allen Berbera es lo más importante entre las instituciones. Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre esta resolución del juez de Manabí, creando una veeduría para diagnosticar acciones del Consejo de Participación Transitorio respecto de la creación de la conformación de la Corte Constitucional. La creación de la conformación de la veeduría sigue en pie, no obstante se espera una resolución por parte de la Corte Constitucional para saber si es que esto queda en firme, qué es lo que ocurre más adelante con la decisión del juez. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.